Top 10 mejores pelotaris del siglo XXI. Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que voy a hacer un top 10 de los que para mí han sido los 10 mejores pelotaris de lo que llevamos de siglo. Y voy a comenzar con este vídeo. Este vídeo ya lo hice hace unos meses, pero me quedó un vídeo larguísimo, me fui por las ramas y me quedó un vídeo de a lo mejor 1 hora y me pareció demasiado largo. Además, después del 4,5 que ganó Ezcurdia he hecho algunos cambios, por lo que este vídeo voy a, sobre todo en cada vez que nombra un pelotari, simplemente voy a resumir su trayectoria de forma breve y a analizar un poco sus características de juego, por lo que una vez aclarado esto voy a comenzar con el top. Número 10. En el número 10 he puesto a Mikel Urruticoetxea. Mikel Urruticoetxea fue un pelotari que debutó en la temporada, más o menos en la temporada 2009. Empezó destacando en los campeonatos de segunda, era un pelotari eléctrico, con mucha pegada a bote, muy buenas posturas de costado, tanto para trasar la pelota como para jugar en corto. Manejaba las jugadas de adelante, luego de aire, con el tiempo aprendió a jugar de aire y sobre todo a parejas a rematar. Se volvió en un pelotari mucho más completo, con la pegada que tenía destacó mucho mano a mano en las 3 competiciones prácticamente. En la temporada 2013 rompió un poco ese techo entre primera y segunda, derrotando a Sala en octavos, luego derrotó a Iwate y se metió varios en semifinales. Pero en la temporada 2015 llegó su explosión, en ese famoso manomanista en el que derrotó a Jaun Arena en cuartos y luego perdió en semifinales con Bengoechea, pero por la lesión de Bengoechea jugó la final contra Izola. Se clasificó para la final y derrotó a Izola. A partir de ahí ganó el 4,5 y después el pareja seguido y de forma seguida, y se convirtió en campeón de todas las modalidades. Derrotó a Irujo de forma especial, remontándole un 20-12 me parece, de forma brutal. Ahí demostró que es un pelotari con mucha fortaleza mental. Luego y completó el palmarés de primera como zaguero de forma especial también con Olaizola en esa final en la que Irujo se lesionó, pero en la que Urruti demostró que es uno de los pelotaris más completos de la historia, poniéndose de zaguero y rindiendo a un nivel brutal, defendiendo muchísimo, restando muy bien los saques, defendiendo de aire, siendo muy completo. Esto ha sido un poco la trayectoria hasta la temporada 2016. A partir de ahí pues siguió en la élite, siguió siendo uno de los mejores pelotaris, perdió una final 22-21 del 4,5 contra el Tuna, jugó varias semifinales, las perdió. Luego llegó a otra final del mano a mano contra Irribarría en la propia temporada 2016, la perdió. Llegó a otra final más en la 2019 que también perdió contra Irribarría. Se chocó ahí un poco con la generación dorada de la pelota guipuzcoana y perdió varias finales. 3 finales concretamente. No, luego perdió otra más contra Ezcurdia y Martija como zaguero de la Izola otra vez. Perdió unas cuantas finales, siguió estando ahí hasta que la temporada 2020, en la que empezó a decaer su juego, sobre todo en los torneos importantes, y a partir de ahí ha sufrido una decadencia bastante importante. Sigue estando entre los mejores delanteros de Baiko, pero necesita hacer un muy buen campeonato de parejas o un buen mano a mano para resurgir como pelotari. Aún así todavía mantiene un juego muy bueno, aunque ha bajado un poco la velocidad en todos los sentidos. Pero esta sería un poco la trayectoria de Mikel Urruticoetxea. En cuanto a las características de juego, en su prime podríamos decir que es un pelotari muy completo, mentalmente capaz de remontar partidos, es mentalmente muy fuerte, rápido, con mucha pegada a bote, maneja prácticamente todas las posturas, muy buen sotamano, defiende mucho de aire con izquierda, muy buen rematador de gancho, algo en lo que mejora de forma bestial. Tiene una volea bastante especial, una volea de medio lado con la que arrima mucho la rincona en la pared ahí, luego maneja de forma brutal la volea 2 paredes, dejadas, jugadas a bote, un pelotari muy completo, que prácticamente ha sido el que destronó a Irujo o la Izola, ya que derrotó a Izola en la final del mano a mano y luego a Irujo en la final del 4,5. Fue un poco el que rompió con esa hegemonía que parecía inquebrantable de Irujo y Olaizola, aunque luego Altuna sí que ha sido realmente el rey de la pelota. Por lo que estos son mis argumentos para poner a Urruti en el puesto número 10. No he puesto a pelotaris, voy a mencionar luego mencionaré a pelotaris que podrían haber entrado en el top y no han entrado, como mención de honor al final. En el puesto número 9 he puesto a Ezcurdia, un pelotari, en mi opinión, que por su mal comienzo, por su comienzo irregular en profesionales, ahora está un poco infravalorado, y sobre todo porque al no haber sido campeón manomanista no se valoran tanto las 5 chapelas que tiene. Se dice pronto, tiene las mismas chapelas que Titín,
tiene una más que Bengoechea, tiene 2 más que Urruticoechea. Bueno, la trayectoria de Ezcurdia, hablando de Ezcurdia, se puede dividir en 2 partes muy bien diferenciadas. Se podría decir que hay un Ezcurdia pre-2018 y un Ezcurdia post-2018, que fue donde ganó su primera txapela. Pero voy a comenzar a resumir su carrera desde el principio. Debutó en la temporada 2012. Sí, me parece que finales de 2012, principios de 2013, por ahí debutó. No, debutó en la 2012, ya que llegó a la final del mano a mano de promoción de ese año. Enseguida destacó, le dieron un montón de oportunidades a Aspe, vieron su potencial, destacó muchísimo en estelares contra pelotaris como Irujo. Enseguida la empresa ahí vio mucho potencial. En su primer manomanista de promoción llegó a la final contra Jaun Arena y la perdió. Me parece que después dejó con una lesión de tobillo, no así Jaun Arena en segunda destacaba muchísimo. Luego jugó de sustituto con Zubileta cuando quitaron a González. Luego en el 4,5 de ese mismo año, creo que puso contra las cuerdas a Irujo de la zona en la liguilla. Y así se pagó unas cuantas temporadas en las que se clasificaba para cuartos de final de todos los campeonatos de primera, pero nunca terminó de dar el paso adelante, sobre todo porque le faltaba definición en el remate y en los momentos claves mentalmente se hundía, o tenía mala suerte, o muchos partidos clave perdidos por mala suerte. Me acuerdo una eliminatoria en la temporada 2016 del mano a mano contra Urruticoechea, que tenía el partido prácticamente ganado, se lesionó el tobillo, Urruti le remontó. Fue otra final del 4,5 Navarro que perdió 22-21 contra Urruti. Un montón de partidos así, un montón de golpes psicológicos, sobre todo de Ezcurdia. Al final se rehizo y en la temporada 2018 con Zabaleta hicieron un campeonato de parejas brutal, y ahí Ezcurdia hizo un clic y a partir de ahí se desató la mejor versión de Ezcurdia. Ganó muchísimo en remate, en toma de decisiones, siempre ha sido, y en todo ese tipo de cosas. Luego ganó el 4,5 de esa misma temporada. Ha destacado muchísimo con zagueros que no son muy dominadores, o no son de primer nivel, o no son la élite suprema, por así decirlo. Ha destacado en campeonatos de parejas con zagueros, con Tolosa, con Martija, con Lavis Galarza, con muchos zagueros que no son ni Zabaleta ni Rezusta. Eso le da para mí una dimensión superior, por ejemplo, a la de Ribarría, que nunca ha logrado eso. Ni Urruticoechea tampoco ha logrado ganar con un zaguero que no sea un gran pegador. Y Ezcurdia logró ganar con Martija, llegó al playoff con Tolosa y se clasificó para semifinales con Lavis Galarza. Luego en el 4,5 ha demostrado que es uno de los mejores de la historia. Tiene un saque brutal, es muy rápido para lo grande que es. Con esa volea le da mucha velocidad. Luego de costado le pega más velocidad que de abajo, por eso ha destacado siempre más con el 4,5 que mano a mano. Y en la 2019 ganó su segunda txapela del 4,5, en la 2020 su segunda txapela del parejas, y en la 2022 ha ganado su última txapela del 4,5 de forma épica contra Altuna. Esta sería un poco la trayectoria de Ezcurdia. Luego a nivel de juego, cabría destacar que en el resto nunca ha sido bastante irregular. Hay veces que ha fallado mucho en el resto, pero bueno, aún así tiene potencial para ser un buen restador. Tiene 2 manos buenas, destaca más con la derecha, sobre todo de costado, golpes de arriba, con la bola le mete una velocidad brutal. Luego de abajo, mano a mano, a bote, no ha gozado siempre mucho, y por eso todavía no ha sido campeón manomanista. Pero de costado tiene un saque brutal, es rápido, rematador, ya tiene mucha experiencia, maneja la dejada, 2 paredes, elabora 2 paredes, tiene un repertorio brutal de remate. Así que esta sería un poco la definición de Ezcurdia como pelotari. En el puesto número 8 pongo a Titín tercero, una leyenda de la pelota, 5 txapelas, una del 4,5 y 4 del parejas, un pelotari súper rentable para la empresa. Casi nunca se lesionaba, siempre daba espectáculo, muy bonito de ver, muy rematador, siempre le daba salsa al juego. En cuanto a trayectoria, debutó en los años 90, enseguida destacó y se volvió un estelarista. Ganó su primera txapela del parejas con Arreche. Luego llegó a unas cuantas finales más. Al 4,5 perdió esa mítica final 28-21 contra Retegui B. Siempre haciendo un juego muy innovador para la época, entrando mucho de aire, manejaba el gancho, gozaba mucho de gancho, casi nunca hacía huchas con la izquierda de gancho. Luego tenía una bola muy buena toma de decisiones, era muy pelotari, rápido, se tiraba al suelo de una forma espectacular, así de rodillas, algo que aprendí en el voleibol.
¿Qué más hay que destacar? Ganó otra chapela con Goñi tercero. Fue otra con Lhasa, me parece. Con Merino también ganó otra. Vamos, un pelotari espectacular. Llegó a otra final con Laskurain. Luego con 38 años ganó su primera chapela de 4,5 contra Barriola. Fue una pesadilla en los cuadros alegres para pelotaris como Bengoechea, Irujo o Leizola. Y eso lo dice todo. Además, un pelotari con una longevidad brutal que se mantuvo en la élite con más de 40 años. Ganó su última chapela de parejas con 42 años con David Merino. Eso lo dice todo. Y una leyenda de la pelota por su consistencia y más que por el palmarés, por los años que ha estado en la élite, entre los mejores pelotaris del momento. Por eso pongo a Titino en el octavo puesto. Número 7, Sala. En el séptimo puesto he puesto al mejor pelotaris francés de la historia, Sala. Un pelotari que en cuanto a trayectoria vino del trinquete, de arrasar en el trinquete. En profesionales enseguida destacó por lo técnico que era, por el repertorio de remates que tenía. Siempre ha adolecido de ser un poco frío, de ser irregular, pero poco a poco enseguida se fue haciendo un hueco en la élite y formó parte de ese cuarteto de delanteros legendarios que tuvo Aspe con González, Irujo, Titino y el propio Sala. A parejas destacó una barbaridad en los campeonatos de parejas. Ganó 3 chapelas en parejas, una con Lhasa, con Goñi tercero, otra con Goñi tercero y otra con Zubieta. Se destacó muchísimo en esa competición. En el 4,5 no destacó tanto, llegó a una final contra Leizola en la temporada 2005 que la perdió fácilmente. Luego en el manomanista destacó muchísimo, llegó a la final en la temporada 2004 de forma sorpresiva ante Irujo, que perdió esa final. Luego perdió otra final en la temporada 2010 contra el propio Irujo. Y luego en la temporada 2011 hizo el campeonato de su vida con el tema de la apendicitis, que no lo querían dejar jugar, y le ganó de forma brutal a Leizola en una de las mejores finales del mano a mano que se recuerdan en la historia, con ese tramo final de Sala en el que se empezó a pegar voleas al ancho, ganchos desde cualquier sitio y le salió todo, y fundió a Leizola que estaba en su mejor momento, Leizola en ese campeonato. En cuanto a características de juego, técnicamente uno de los pelotaris más elegantes y técnicos que había en la historia. Gozaba muchísimo, medía 1,80 m, pero ponía la pelota muy atrás, tenía un gancho buenísimo, al sabía parar al choco, manejaba, no era muy asiduo de utilizar las tejadas, pero manejaba muchísimos tipos de jugada, la volea al ancho, al choco, y era un pelotari muy muy completo. Por eso lo pongo en la séptima posición. En la sexta posición pongo a Barriola. Para mí es un pelotari bastante infravalorado, sobre todo porque cuenta con 3 chapelas en su palmarés, una de cada modalidad, pero hay que tener en cuenta que ha perdido una barbaridad de finales. Me parece que ha perdido 6 finales del 4,5 y ha perdido también 2 finales del manomanista. En cuanto a trayectoria, debutó muy joven, empezó a destacar enseguida como zaguero. Demostró que en los campeonatos individuales también tenía un gran rendimiento. Me parece que ganó el campeonato de segunda contra... perdió el campeonato de segunda contra Ray en la temporada 1999. Pero a partir de ahí se vio que tenía potencial para ser un gran manomanista. Ya en la temporada 2002 en la temporada 2001 derrotó a Ugi en el 4,5 y por sorpresa ganó su primera chapela con ese saque brutal que tenía y se jugó en corto, en largo, sobre todo en largo, raseándola tan eficaz que tenía Barriola. Luego no le pusieron en el parejas con Asegarce y ese fue uno de los motivos por los que fichó por Aspe. Y en el manomanista de ese mismo año ganó el campeonato ante el mejor zaguero de Asegarce, que era Beloki, y así les caía de la boca a los Asegarce. Ahí ha conquistado sus 2 primeras chapelas y a partir de ahí fue uno de los mejores zagueros de Aspe. Tuvo varias lesiones graves que le truncaron un poco su carrera, sobre todo en los campeonatos de parejas, pero luego mano a mano y al 4,5 sobre todo destacó muchísimo. Eso lo llegó a 6 finales, contando la que le ganó a Ugi. Perdió 5, algunas in extremis como la que perdió en el 2006 contra Irujo 22-21, luego otra perdió 22-20 contra Irujo en el 2010, y así un montón de finales.
Luego la final del 2007 que perdió contra Olaizola, la famosa final entre Licharras que perdió ante Bengoechea. Y así siguió destacando más o menos en los campeonatos individuales hasta que perdió un poco esa potencia física y ya no destacó tanto en el 4,5 y en el mano a mano. Entonces empezó a jugar el parejas con Irujo. El primer año fue un desastre, se les eliminaron en la liguilla, pero la siguiente vez que jugaron fueron campeones ante Olaizola de Chavaleta y completó su triple corona. Y a partir de ahí, bueno, siguió en el primer nivel, jugando con mucho taco, siendo un zaguero muy técnico y muy bonito para ver, aunque ya un poco adolecía del golpe que tenía antes. Y a nivel de pelotari era un zaguero completísimo, muy técnico, gozaba muchísimo, muy elegante, siempre hacía lo que tenía que hacer, unas posturas muy buenas, muy ágil, con una muy buena toma de decisiones, dos manos muy buenas, juego de aire, defensa de izquierda, volea, manejaba las jugadas adelante como nadie, era un sacador brutal mano a mano y el 4,5, era un especialista en las dejadas, era un pelotari muy completo, de los zagueros más completos de su generación junto a Pachi Ruiz. Y un pelotari total que en la época dominada por delanteros, pues siendo zaguero supo jugarles de tú a tú y dar sustos importantes, como en la temporada 2007 en la que eliminó el Irujo del manomanista en el cuartos de final. Así que un pelotari de leyenda que se codeó con la generación dorada, que puso a Olaizola y Irujo contra las cuerdas en más de una ocasión. Así que este es un poco el resumen de Barriola. Vale, pues antes de decir quién es el número 5 de este top, voy a aclarar una cosa que quería aclarar antes de comenzar el vídeo. Es que este top trata sobre el siglo XXI, porque antes del siglo XXI, pues la pelota, después, al comienzo de este siglo, la pelota para mí se profesionalizó definitivamente, y por eso comparar a pelotaris de antes de este siglo con pelotaris de este siglo, pues me parece injusto, sobre todo porque el tipo de material ha cambiado mucho, la forma de jugar, ya no ahora se preparan mejor y todo ese tipo de cosas, por lo que este top solo tratará del siglo XXI. Así que en el puesto número 5 pongo a Oñaz Bengoechea, un pelotari de época, el pelotari grande más joven de la hornada dorada de la pelota, por así decirlo. De toda esta hornada formada por Sala, Barriola, Irujo, Olaizola, Pachi Ruiz, González y todo este tipo de pelotaris, pues Bengoechea ha sido el más joven, y el último a retirarse, lógicamente. Ha sido un pelotari que a nivel de trayectoria debutó muy joven con 17 años, enseguida destacó mucho, enseguida pasó a formar parte, a ser un delantero de primera, llegó a su primera final en la temporada 2005 con Beloki, Bengoechea era un pelotari sin hacer, y poco a poco fue mejorando, fue sumando un físico más fuerte a esa técnica brutal, a ese repertorio de creatividad, de jugadas magistrales, de ese juego de aire eléctrico, de esa rapidez en los movimientos, esa intuición y todo lo pelotari que es. Poco a poco fue mejorando, hasta que en la temporada 2008, con 23 años, Bengoechea dio el salto definitivo en el manomanista, sobre todo sorprendió a todos, derrotando a Olaizola en cuartos, a Leiza en octavos, a Olaizola segundo en cuartos, a Olaizola primero en semifinales, y luego Barriola en la final, en un campeonato brutal en el que, a pesar de ser un pelotari con poca pegada, con no mucha pegada, pues con el sotamano, con su defensa, con su forma de acabar los tantos, con toda su clase, pues consiguió algo impensable como lograr el manomanista para un pelotari como él, que al principio parecía que destacaría más al 4,5 y al parejas, y curiosamente la modalidad en la que ganaron más chapelas es el mano a mano. A partir de ahí sufrió una sequía de títulos de 7 años, sobre todo por el binomio Irujo-Olaizola, que le eliminó un montón de veces en semifinales, en alguna final también, sobre todo en la 2012, en el 4,5 de 2012, que perdió la final de forma aplastante ante Olaizola. Estuvo ahí en la élite un montón de años, no terminó de ganar chapelas, pero siempre estaba en los estelares, en las ferias importantes, en los campeonatos de primera, como uno de los mejores. Sin embargo, la presencia de Irujo-Olaizola le restó muchas chapelas seguramente. Aún así, cuando Irujo y Olaizola empezaron a decader, más o menos a partir de la temporada 2015, Bengoechea sumó 3 chapelas más para completar las 4 que tiene. Ganó el parejas con Untoria de 2015, haciendo un campeonato brutal junto al riojano. Luego en el mano a mano ese mismo año llegó a la final, solo que no pudo jugarla por la lesión del dedo. Luego en la temporada 2016 se cargó la chapela del 4,5 de forma magistral ante Altuna en esa épica final 22-21.
Luego seguidamente en la temporada siguiente en el parejas llegó con la Lumbre a la final, que perdieron ante Ribarría y Rezusta, que en aquel campeonato eran prácticamente invencibles con la pegada que tenían. Y luego en la temporada 2017 realizó la obra magistral de su carrera, por así decirlo, ganándole a un pegador brutal como Ribarría en la final, haciendo un manomanista brutal, ganándole a Foraizola segundo en cuartos y a Urrutia en semifinales para derrotar a Ribarría Ferel Vizcaya de Bilbao de forma... pero fue una cosa brutal. El pelotari con menos pegada de ese manomanista derrotó en la final al pelotari con más pegada, con una defensa aérea brutal, con una confianza brutal, sacando al ancho, haciendo todo tipo de jugadas. Pues ahí alcanzó su cenit. Luego unas cuantas lesiones, el pasar de los años le hicieron que bajara su rendimiento y al final acabó retirándose en la temporada 2022, después de 19 años en profesionales. En cuanto a estilo de juego, a características como pelotari, ya lo he comentado creo que en la trayectoria, era un pelotari rapidísimo de piernas, con una defensa muy buena, gozaba muchísimo, tanto a bote como de aire, dominaba todo tipo de jugadas, tanto a bote, dos paredes, dejada, era un maestro con las dejadas, jugadas con efecto, era una característica muy particular de Bengoechea, que le da efectos y que le llevan mucho al contrario. Luego de aire, siempre parándola al choco, ha sido uno de los mejores de la historia. Abriéndola con el gancho ha sido muy bueno, nunca ha sido el pelotari que más velocidad le ha dado en esa jugada, pero siempre ha destacado mucho. Bueno, al principio no destacaba tanto, pero luego lo mejoró muchísimo. Luego ha tenido uno de los mejores sotamanos de la historia. De sotamano ha hecho un daño brutal, tanto al 4,5 como sobre todo mano a mano. Luego, nunca ha sido un gran voleísta, es una jugada que ha utilizado muy poco, pero lo compensaba sobre todo con el sotamano. Siempre ha sido un muy buen restador de saques, a pesar de no tener una gran envergadura, de ser un pelotari de 1,77 m me parece, o 78. Siempre ha sido un buen sacador, sobre todo variando mucho el saque, con muy buena colocación. También ha sido un pelotari muy inteligente, intuitivo y en general un pelotari muy completo, que de tener un poco más de golpe o de medir unos centímetros más hubiese sido prácticamente invencible. Por eso se merece el quinto puesto de este top. Vale, pues en el puesto número 4 coloco a Unai Laso, uno de los gallos del panorama profesional ahora mismo. Un pelotari que el año pasado, en la temporada 2021-2022, sobre todo demostró un nivel pero legendario, de los... Pocas veces un pelotari ha demostrado tanto nivel como en las temporadas 2021 y 2022. Resumiendo un poco su trayectoria, pues debutó en la temporada 2016, empezó jugando en segunda, siendo un pelotari con una toma de decisiones muy buena, demasiado apresurado, pero como se veía que tenía mucho potencial, una chispa brutal, un juego de aire brutal, una capacidad para rematar muy buena, y poco a poco fue puliendo varios aspectos de su juego, sobre todo la toma de decisiones, cuando atacar, cuando defender, cuando jugársela y cuando no. Pero sobre todo un punto de inflexión, la no renovación con Baiko, el año que estuvo en aficionados o los meses, volvió más fuerte que nunca, y a partir de ahí pues se ha metido en casi todas las finales de primera. Fue campeón manomanista, el último campeón manomanista ante Ezcurdia, y promete tener una carrera brillante. Ya ha ganado una chapela, ha llegado a 2 finales más, y seguramente es un pelotari que gane más de 5 chapelas fácilmente, aunque lo tendrá difícil contra Altuna, Ezcurdia y todos los pelotaris que vendrán empujando la puerta. En cuanto a las características de juego, es un pelotari de 1,83 m, eléctrico, muy completo, es muy rápido, bastante intuitivo, maneja casi todas las posturas, tiene 2 manos muy buenas, tiene mucha pegada, goza muchísimo, es un pelotari que goza mucho, que aprovecha mucho toda la fuerza que tiene. A bote, alarga muchísimo la pelota, hace mucho daño a los tagueros, luego eso para el mano a mano también le viene muy bien para tener al rival atrás, eso lo hace muy bien con las 2 manos. Luego maneja las jugadas de adelante muy bien, la dejada, el 2 paredes, jugadas con efecto. Pero sobre todo su punto fuerte está en el juego de aire. Tiene un sotamano pero brutal.
de los mejores que se han visto en la historia. Luego con la izquierda de aire goza muchísimo, casi no hace huchas con esa mano de aire. Tiene un remate de gancho, le mete una velocidad bestial. Es bastante preciso, no tan preciso como Altuna, pero tiene un equilibrio entre potencia y precisión muy bueno. Luego la para el choco muy bien. Sabe jugar a los pies. Sabe hacer todo tipo de jugadas. Abre muy bien la pelota desde todas las posiciones. Abre muy bien la pelota. Incluso cuando pilla la pelota de abajo es capaz de ejecutar ganchos desde posiciones muy extrañas. Eso es algo que ni el propio Olaizola tenía. Y a nivel general es muy completo. Solo le faltaría la volea. Ha mejorado algo, pero tiene mucho margen de mejora en esa jugada. No creo que nunca llegue a ser un voleísta a nivel de la raza Ezcurdia, Barriola, Sala o todo ese tipo de pelotaris, pero sí que creo que tiene bastante margen de mejora en esa jugada. Aún así, con el Sotamano compensa mucho esa jugada. Y es muy completo, juega muy bien en las tres modalidades. Es muy buen restador. Luego saca muy bien. Y a nivel general es un pelotari que va a marcar una época. Por eso se merece el cuarto puesto de ese top. En el número 3 he puesto a Joaquín Altuna, su gran rival y el rival que promete desafiar a Lasso en las próximas temporadas. Altuna, a nivel de trayectoria, debutó en la temporada 2014. Enseguida se hizo un hueco en los estelares. Demostró que, por así decirlo, llenó el hueco que dejaron Irujo y Titín en Aspe. Lo llenó enseguida, un pelotari muy vistoso, domina muy bien el juego de aire, muy espectacular, muy agresivo, muy valiente, muy pelotari, goza muchísimo, maneja todo tipo de jugadas. Enseguida se colocó en los estelares de primera. Enseguida empezó a destacar en el 4,5 de primera, perdió su primera final en la temporada 2016, al año siguiente fue campeón. Luego en el parejas nunca ha jugado con grandes pegadores, pero siempre destacó a parejas muchísimo. No tenía el poder de Irujo para salir al 5 y ayudar a su zaguero, machacar al zaguero contrario, pero de sotamano con la izquierda, de Besagain con la izquierda de aire, rematando un artista, así que a pareja siempre ha destacado muchísimo. Y luego mano a mano, al principio parecía que no destacaría mucho por su falta de golpe, porque no es un pelotari que tenga una pegada descomunal. Pero con lo pelotari que es, con lo bien que lo hace todo, pues enseguida en la temporada 2018 ya ganó su primer manomanista con tan solo 22 años. Y yo creo que hubo un partido clave que lo cambió un poco su perspectiva en el manomanista. Fue el partido de cuartos y final de la temporada 2018 ante Urticoechea, que le ganó 22-16. En ese partido Altuna, por así decirlo, rompió un techo que tenía en las temporadas anteriores, que había sido eliminado en el manomanista por Olaizola en la primera vez que jugó, por Urticoechea la segunda y por Rezusta en la temporada 2017, que lo barrió de la cancha. A partir de ahí ganó otro manomanista más, ha estado en un montón de finales, tanto del 4,5 como del mano a mano. Completó el palmarés de primera con el parejas de la temporada 2022 con Martija. Y ahora mismo es el número 1, no de forma indiscutible, porque hay una serie de pelotaris que le pueden derrotar, como Ezcurdia, Lasso y prácticamente cualquiera, pero yo sobre todo diría que le pueden derrotar Ezcurdia y Lasso. Y no tiene una superioridad tan aplastante como Irujo o Olaizola, para mi entender, porque Altuna, cuando no está bien de juego, no puede tirar de fuerza tanto como Olaizola y Irujo al no tener tanta pegada. Pero bueno, aún así es un pelotari de época que tiene una regularidad muy buena y que da un rendimiento espectacular. Por eso en mi opinión se merece el tercer puesto de este top. Vale, pues en la segunda posición estaría Juan Martínez de Irujo, uno de los grandes dominadores de este siglo junto a Aimar Olaizola. Un pelotari que acumula 13 chapelas, 5 manomanistas, 5 campeonatos de parejas y 3 campeonatos el 4,5. A nivel de trayectoria debutó con 23 años, bastante tarde debutó, pero destacó enseguida se convirtió en campeón manomanista, enseguida ganó todas las chapelas, logró 2 tripletes, junto a Olaizola marcó una época con su pegada, su capacidad rematadora, un pelotari total, que cuando estaba bien era prácticamente invencible, remontando partidos increíbles.
forma de estar en la cancha muy característica, con sus aspavientos, toda su furia, que contrastaba mucho con la frialdad y el señorío de Olaizola. Eso es un poco su carrera a nivel deportivo. Sobre todo fue un pelotari muy innovador que empezó a restar los saques en el mano a mano de aire, que utilizaba un juego de aire muy agresivo, a pesar de que tenía potencial para jugar a bote y hacer ese tipo de juego. Él siempre iba al aire a hacer el saque remate, a defenderse de aires, de volea, de sotamano, dominaba casi todas las posturas de aire. Eso es un poco su trayectoria. Y luego a nivel de juego era un pelotari completísimo, muy buen restador, muy buen sacador, a bote con un golpe terrible, muy buena volea, un gancho muy bueno. No era un gancho tan preciso como el de Olaizola o el de Berasaluce o Titín, pero era bastante preciso y muy potente. Era capaz de meter ganchos desde el 4, de entrar en el mano a mano de baseline de aire o de gancho y echar para atrás al contrario. Tenía un sotamano muy bueno, era muy bueno manejando las jugadas a bote, sobre todo las dejadas, los dos paredes. Era muy creativo con las jugadas, prácticamente inventaba jugadas nuevas en cada partido, y era un espectáculo de pelotari, un pelotari total, que llevó a la pelota prácticamente a otra dimensión y que tuvo una rivalidad con Olaizola brutal. Al principio de la rivalidad Irujo destacó más que él, le ganó más duelos, y luego Olaizola le dio la vuelta a la tortilla porque empezó a ser más agresivo en el juego de aire sobre todo, y ahí a Irujo le comió un poco la tostada, pero aún así Irujo se merece el segundo puesto de este top, sobre todo por las 13 chapelas y por la inolvidable carrera que tuvo, que se ve truncada en la temporada 2016 por problemas cardíacos. De no ser así, se hubiese enfrentado a la generación dorada de la pelota guipuzcoana, los Rezusta, Altuna y Ribarría, Artola, Jaca. Seguramente les hubiese dado guerra y hubiese sido muy bonito ver a duelos mano a mano entre Irujo y Ribarría, sobre todo, o Irujo y Altuna. Pero esto es todo lo que tengo que decir sobre Irujo. Vale, pues en la primera posición coloco a Aimar Olaizola como el mejor pelotari del siglo XXI. Un pelotari total, un pelotari que ha marcado una época. 14 chapelas, 4 del manomanista, 7 del cuatrimedio y 3 del parejas, completando así un palmarés brutal. A nivel de trayectoria debutó muy joven, con tan solo 18 años. Le costó asentarse en primera unos cuantos años, pero en cuanto se asentó en primera y empezó a jugar estelares, empezó a jugar campeonatos de primera, y en la temporada 2002 explotó definitivamente, consagrándose como campeón del cuatrimedio. De ahí en adelante jugó un montón de finales, un montón de chapelas, destacó muchísimo en las 3 modalidades, sobre todo en el 4,5, que tiene el récord de palmarés. Con su juego demostró una capacidad de adaptación bestial, sobre todo cuando Titín y Irujo con su juego de aire cambiaron un poco la forma de jugar. Olaizola se adaptó a la perfección. Yo creo que hasta ese tipo de cambio en el juego le vino bien, ya que con su capacidad técnica, su capacidad rematadora y su inteligencia, pues hizo estragos con ese tipo de juego, sobre todo a partir de la temporada 2011, que ahí cambió un poco el chip y empezó a dar un paso adelante, dejar de hacer un juego tan clásico, tan de resistencia, para hacer un juego más agresivo. A nivel de características como pelotari, de estilo de juego, Olaizola al principio es un pelotari con 2 muy buenas manos, sobre todo con una izquierda brillante, muy segura. En el choco es casi imposible hacerle tanto, atrasa muy bien la pelota, goza muchísimo, tiene muy buen sotamano con la derecha, yo diría que de los mejores de la historia. Nunca ha sido un gran sacador, sí que ha sido muy buen restador siempre. Luego, aunque arribando la pelota, bueno, siempre arribó la pelota en el saque, pero sacar nunca ha sido su punto fuerte. Luego sí que cuando se cambió la forma de sacar en el mano a mano, cuando se empezó a restar ya prácticamente todo de aire, con un saque bombeado sí que hizo mucho daño, pero nunca fue su punto fuerte el saque. Luego hay que destacar de su juego su capacidad para acabar el tanto. En eso ha sido uno de los mejores de la historia. Tiene una facilidad para acabar el tanto brutal. Sobre todo acababa mucho el tanto a bote, no tanto con las dejadas. Era una jugada que no utilizaba mucho Olaizola, las dejadas ni el 2 paredes, porque al ser Olaizola por el tipo de mentalidad que tenía, a él no le gusta conceder muchas oportunidades a sus rivales o de quedarse vendido. Por eso siempre optaba por ganchos a bote, ganchos de aire, pareditas al choco tanto a bote como de aire. Esa jugada la manejaba pero de una forma bestial, le daba mucha velocidad y una precisión prácticamente insuperable.
Luego Sotamano con la derecha pues gozaba muchísimo y ponía muy detrás la pelota, gozaba mucho, utilizaba mucho la altura del frontis. En cuanto a colocación, en defensa de aire, llegó unas pelotas increíbles, era muy rápido, fue muy intuitivo sobre todo, y eso le da una defensa espectacular. Y eso es más o menos lo que hizo Olaizola a nivel de juego. Una técnica bestial unida a un físico privilegiado y a una inteligencia brutal. O sea, es prácticamente el pelotari definitivo. Sí que es verdad, nunca ha sido un gran voleísta, pero con ese tamaño que tenía tampoco necesitaba tener una gran volea. Sí que es verdad que gozaba de volea y defendía bien, pero nunca le he dado una velocidad tan grande como los mejores voleístas. Pero aún así, por todo lo que he comentado anteriormente, considero que Olaizola es el mejor pelotari de este siglo. Y sobre todo es superior a Irujo para mí, porque en el prime de Olaizola, a partir de la temporada 2011, cuando pasó a jugar de forma más agresiva, tuvo 2 finales de mano a mano contra Irujo y las 2 le derrotó 22-7. Contrarrestó muy bien ese aire izquierda de Irujo en largo, sobre todo adelantando un paso adelante y adelantándose con el sotamano, y en esas 2 finales lo aplastó. Luego sí que es verdad que Irujo también le ha ganado varias finales a Olaizola, pero para mí decanto la balanza ligeramente a favor de Olaizola porque era más regular. Irujo era más, a veces se hundía el solo en los partidos o cometía demasiados errores, por lo que me parece que Olaizola ha sido un pelotari más regular a lo largo de su trayectoria y por eso se merece el primer puesto de ese top. Por lo que este ha sido el top 10 de los que para mí han sido los 10 mejores pelotaris del siglo XXI. Vale, para acabar voy a mencionar cuáles pelotaris estarían dentro de las menciones de honor que no han podido entrar en el top y que hay que destacar su trayectoria en este siglo. Empezaría con Irribarría, campeón de 2 manomanistas, campeón de un campeonato de parejas. En cuanto al manomanista, está claro que ha sido uno de los mejores de este siglo y está siéndolo, pero sobre todo por su irregularidad en el juego de parejas y sobre todo por su nefasto rendimiento en el 4 y medio, y he puesto a pelotaris más completos en los últimos puestos como Urruti Ochoa y Ezcurdia, por eso Irribarría no lo he metido, aunque por potencial puede mejorar y asentarse más en primera, pero bueno, de momento no está haciendo eso. Y hay que decir que, a más allá de Irribarría, de los pelotaris de la actual generación, destacaría también a Zabaleta, que ha sido el más destacado en cuanto al juego de parejas como zaguero, sobre todo en los últimos años. Ha tenido una trayectoria brutal, pero comparado con los pelotaris que están en el top son mucho más completos. Al 4 y medio prácticamente no ha jugado, jugó una vez contra una eliminatoria contra Islas y lo perdió fácil. Luego mano a mano en las últimas temporadas está destacando más, está aprovechando más su potencial en esa modalidad, pero aún así no compensa, no hay un equilibrio, como no es tan completo como los otros pelotaris que están en el top. Por lo que ya de esta generación también mencionaría a Renzusta, que durante unos años fue un zaguero brutal y también todavía está en la élite, ya no es el número 1, fue un par de años el número 1, pero bueno, mano a mano sí que ha destacado más que Zabaleta, pero aún así le falta para estar en el top. Ha ganado 2 chapelas del parejas, una de promoción del parejas, luego también ganó un mano a manista de promoción, pero se ha quedado bastante lejos del nivel del top. Luego también destacaría Haka, campeón mano a manista. Lleva varios años en primera, pero bueno, todavía le falta, ha tenido que hacer muchos méritos para entrar en el top y no tiene pinta de que vaya a entrar. De anteriores generaciones destacaría a Pachi Briz y González, grandes pelotaris con mucho potencial, de mucha pegada, que destacaron muchísimo. González fue campeón del 4 y medio y Pachi Briz del manomanista, pero les faltó regularidad como para entrar en este top y sobre todo ganar más torneos. También destacaría, ya yendo más para atrás, a Beo, Loki y Ugi, que dominaron un poco el principio de este siglo, las temporadas 2000 y 2001. Beloki sí que se mantuvo como un zaguero de élite hasta la temporada, yo diría 2007-2000, entre el 2007 y el 2009, hasta esas temporadas. Ugi sí que decayó bastante, pero aún así fueron campeones a principios del siglo y hay que mencionarlos, por lo que estas han sido todas las menciones de honor que quería comentar. Dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Eso ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.